Y continúa, ¿no? El tema de la violencia tanto en la capital del estado, principalmente en la zona agrícola, como también en Tecate con la cuestión del huachicoleo. Identificado la presencia del cártel de Sinaloa en la zona de Tecate, la referencia que se ha señalado o se ha visto por parte de la fiscalía hacia los últimos acontecimientos, y hablo los últimos del último mes, o sea, ha habido de manera constante las investigaciones como los operativos de Guardia Nacional se centran en esta zona, ¿no? Sí, estos son dos puntos muy calientes. No hay que minimizar, obviamente, lo que ocurre en el municipio de Tijuana, donde también hubo varios crímenes que se registraron durante las últimas horas, pero lamentablemente ya hay un nivel de costumbre, por así llamarlo, ¿no? A los fallecimientos que se pueden dar, las pugnas que se dan en el municipio de Tijuana. En Mexicali y en Tecate se han dado episodios que ya nos han estado acostumbrando, pero que los indicadores o los índices o lo que parece estar detrás es un tanto diferente, Jorge. Específicamente el pasado fin de semana, el pasado... Este que acaba de pasar, el sábado se dio, para empezar, un enfrentamiento, el pasado viernes, si no recuerdo, sábado en la mañana, un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional con unos sujetos desconocidos, aparentemente, obviamente, integrantes de la delincuencia organizada. Se da un enfrentamiento, o como lo podemos ver en algunas imágenes, se agarran a balazos en una parte cercana a donde se ubican estos ventiladores, como le decía a Bonilla, estos ventiladorzotes que se encuentran en la zona de la Rumorosa, el parque eólico, para no dejar ninguna duda. Se da el enfrentamiento, los sujetos se dan a la fuga y elementos de la fuerza estatal son los primeros que dan la intervención y la captura de estos sujetos, porque hay que recordar que la fuerza estatal ha tenido una operación en este punto y en el Valle de Mexicali a raíz de los constantes episodios violentos que se han estado documentando. Se logra detener a un sujeto, se da un enfrentamiento, hay una persona fallecida a raíz de este enfrentamiento y bueno, se logra capturar, como les comento, a uno de estos sujetos. Llama la atención en la zona en la que se da que sea directamente con elementos de la Guardia Nacional, porque no capturan ni un resfriado los elementos de la Guardia Nacional, ¿no? Ya estamos acostumbrados a que sus intervenciones siempre sean extrañas o sospechosas y sobre todo turbias, ¿no? Entonces se da en este punto, se da el enfrentamiento. Y algo similar a lo que está ocurriendo en el Valle de Mexicali, donde se han estado dando episodios violentos. Hubo un joven estudiante de Covach que fue asesinado con su hermano. Sí. Hubo otros 2 episodios también vinculados a la delincuencia organizada en la zona del Valle de Mexicali. Obviamente del empresario que vamos a comentar un poco más adelante, pero son episodios que están hablando de pugnas de los grupos delictivos, pero de una manera tan constante que llama la atención por la situación. Fíjate, hay 2 elementos acá en lo que acabas de comentar, Oye. El primero es que es muy distinto los operativos cuando los hace la Sedena y los hace la Guardia Nacional. Ya lo comentabas, es de verdad de una manera muy extraña, como siempre los elementos de la Guardia Nacional, terminan heridos, pues en los intercambios de balas, o realmente lo que alcanzamos a notar, y incluso dicho por ellos mismos, van más hacia hacer patrullajes de vigilancia más que operativos de seguridad o de inteligencia, aun cuando tienen la facultad para hacerlo. Y aunque los elementos de la Guardia Nacional son militares, la preparación no ha sido la misma, y además de esto, la manera en que se llevan los operativos han sido distintos. Por eso es de que se cuestiona principalmente la forma en que los grupos del crimen organizado que operan en Tecate y en el Valle de Mexicali, pero hablando de Tecate con el tema del huachicoleo, hacen lo que quieren y de la manera que quieren. Y esto ha generado una ola de violencia en este municipio, en el cual, reiteramos, el planteamiento es que exista un mando único o una forma de dirigir las corporaciones policíacas con una estrategia, no decimos igual a las de los demás municipios, pero sí con una misma coordinación, la cual no existe actualmente. Y esto hemos visto a policías asesinados de ministeriales o de agentes de investigación, heridos de la Guardia Nacional, policías municipales asesinados y la manera, como se ha señalado, de grupos criminales que han cooptado a elementos de las diferentes corporaciones.
Esto no es algo nuevo en Tecate, si bien es cierto, lo hemos hablado de este llamado ya pueblo trágico en vez de mágico, pero no vemos una reacción distinta de la autoridad. Por una parte vemos haciendo solo sus trabajos la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un punto solamente del poblado de La Rumorosa y cercano al Hongo, los de la Guardia Nacional centrados en el Hongo y en la colonia Luis Echeverría, la Policía Municipal centrado en la zona de Cerro Azul y ya más pegado hacia Tijuana, y es así como hemos visto de una manera distinta los operativos. Y ahora, en Mexicali, lo que comentas, se ha visto un incremento del número de asesinatos y puede este año romper cifras de lo que no se había visto en los últimos 2 años. Y no solo eso, sino que la tendencia iniciando el año fue a la baja. Sí. O sea, la tendencia que se venía manejando en los primeros meses del año, conforme iba el comportamiento criminal, te hablaba de que podría tener un cierre de año mejor que el año anterior. Que el año anterior, hay que señalarlo, fue el primer año que se reducen los homicidios. Obviamente hay muchas cuestiones que se pueden cuestionar, como por ejemplo el tema de desaparecidos, claro. Hay muchas cuestiones, ¿no? Pero se logró reducir el año pasado el tema de los homicidios, y en 2024 venía también una tendencia a la baja, muy ligera, pero tendencia a fin de cuentas. Pero con estos últimos incidentes, pues cambia el fenómeno. ¿Y qué es lo que se está dando en los dos incidentes, Jorge? En el municipio de Tecate, aparentemente habría intentado intervenir o influir ya la presencia de la malliza, como se le conoce, en el tema de la zona serrana, donde prioritariamente habrían manejado grupos independientes y la propia Chapiza. Ahí es donde se origina uno de los primeros conflictos. O sea, hay que entenderlo. Esto forma parte de los conflictos que se están dando en Sinaloa. Y esto termina por impactar en todas las regiones donde este grupo delictivo es preponderante. Y hablo un grupo delictivo porque hasta hace no mucho eran el cártel de Sinaloa nada más, con diferentes facciones que ahora se encuentran en conflicto. Y algo que hemos venido planteando, Villa, y de verdad ojalá que se entendiera este análisis o que lo pudiéramos explicar de la manera en que entendamos que lo que sucede en Sinaloa genera un impacto, como lo decías, Villa, porque el análisis muy chilangocentrista de analistas e incluso periodistas de la Ciudad de México es: todo lo está ocurriendo en Sinaloa. O sea, no hay un impacto en los demás. O sea, lo que ocurre en Sonora, lo que ocurre en Baja California, lo que ocurre en Baja Sur, no es referente a lo que se está viviendo actualmente en Sinaloa. Todo lo están concentrando en Culiacán y en los puertos y en los rancherías circunvecinas. Pero si empiezan a analizar lo que sucede o por qué es esta gran batalla, además de los conflictos que ya sabemos entre el Chapo y el Mayo y toda su serie de traiciones que han vivido a lo largo de su historia, pues es este corredor de la muerte y corredor del fentanilo y del tráfico de drogas y de todos los demás delitos desde Sinaloa o todo lo que es el Pacífico, incluso hablando desde Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, el mismo Jalisco, y toda esta intervención que se tiene en esta batalla que se está viviendo. Lo ocurrido, como lo planteas, en esta zona no es parte de la agenda de medios de comunicación o incluso presidencial por parte del gobierno de México. O sea, no forma parte de su análisis, o al menos públicamente no lo han dicho. En su análisis o su estrategia no hay una ramificación que diga: estamos combatiendo al cártel de Sinaloa también en los puntos donde les deja dinero, que es la zona serrana de Tecate, el Golfo de Santa Clara en San Luis Río Colorado, el Golfo en San Felipe en Baja California y el Valle de la Trinidad. No se está analizando como una ramificación de una estrategia de seguridad. Sí. Y es importante señalarlo porque sus consecuencias directamente de la pugna en Culiacán son estas, ¿no? O sea, no solo es como dices, es que tenemos que combatir a través de esta estrategia. No son hooligans. No es pelea de barrio. Sí, pues. no es una pelea de barrio, no es una pelea que tiene consecuencias en todas las zonas donde existe una influencia. Y ciertamente, ¿no? El gobierno de México no ha planteado una estrategia de cómo vamos a tranquilizar Sinaloa, que este fin de semana volvió a haber enfrentamientos, dicho sea de paso, sino cómo voy a tratar de clasificar los escenarios o las regiones
donde hay una influencia importante, como lo comentas aquí en Baja California en general, porque puede que en Tijuana haya una mayor influencia de uno, en Mexicali otra, pero en Tecate y en Ensenada es dispersa, en San Felipe, que es muy clara la influencia y el poder de la chapiza, porque es un puerto de entrada para el fentanilo. Es que hasta parecieran entidades distintas de las que estamos hablando, ¿no? Son diferentes realidades, totalmente, porque y algunos ya están empezando a aliarse, ¿no? Algunos grupos delictivos ligados, por ejemplo, a la Malliza empiezan a aliarse entre ellos, otra gente de la chapiza empiezan a aliarse entre ellos, y nada más para dejar certeza de que sí es cierto que sí hay pleito de huachicol, sí hay tema de huachicol. El día de fin de semana también se logró hacer una detención por parte de las autoridades del municipio de Tecate, de hecho muy cerca también de ahí del Paso del Águila, en la carretera de Tijuana. Y estos son los resultados, ¿no? 8 tibores, que obviamente estas personas no estaban llenando esos tibores para ir a ayudar a un amigo que se le quedó el carro. Ni estaban vendiendo detergente en las esquinas, ¿no? Sí, no estaban vendiendo grasa tampoco. Sí. O sea, no. Obviamente ese no era el planteamiento, ¿no? No es antifreeze lo que traen ahí adentro, ¿no? Sí, ni era la patrulla espiritual tampoco. No, y estás dorados acá. Bueno, probablemente sí lo sabía, pero bueno, ese es otro tema. Ahí está, para que vean que sí ha revivido el tema del huachicoleo, porque se había perdido la agenda totalmente durante la administración del presidente López Obrador. Y bueno, aunando el tema de la inseguridad rápido en el Valle Mexicali, lo ocurrido durante las primeras horas de este día y la noche de ayer, donde tanto en la misma zona de Ciudad Morelos y el Ejido Pachuca, pues hay en 2 hechos distintos, uno ocurrido en la noche, una mujer de 30 años reporta que su esposo fue herido de gravedad a balazos, se reportaba incluso ya muerto, pero bueno, hasta el momento el reporte oficial marca que está siendo atendido en un hospital, herido de gravedad, cuando iban a bordo de un vehículo, y los estaban esperando ahí entre el campo 18, entre Paredones y el Ejido y Ciudad Morelos. En esa misma zona, pues bueno, ahí fue agredido por otro vehículo que venían hombres armados. Y en las inmediaciones, por así decirlo, aunque es un tanto, podemos decir no tan cercano, pero es en la misma zona, en el Ejido Pachuca, un hombre joven de aproximadamente 35 años de edad fue herido de muerte, ambos ataques con armas de fuego, refieren que también pudiera ser el mismo grupo que hirió de gravedad a este hombre de 41 años. Esto en el Ejido Pachuca, pues bueno, sí ya es un hombre asesinado, que fue encontrado el cadáver ahí en la vía pública. Y es justamente esta zona del Ejido Pachuca, son comunidades que ya tienen tiempo en un eterno, con una eterna influencia de este grupo delictivo. Desde hace muchos años, probablemente de los primeros que empezó a tener una influencia fuerte, pero bueno, ha dejado varios episodios. Y si bien es cierto que la situación que se vive en el municipio de en el Valle de Mexicali, para ser concretos, es un tanto diferente a la que se vive en Tecate, la realidad es que forma parte de las mismas estructuras criminales. Acá se habla más bien de una especie como de tratar de limpiar la zona, ¿no? Por así llamarlo. Es un planteamiento que se ha hecho por parte de las autoridades a la hora de investigar los motivos de los crímenes que se han estado dando, pero nos devuelve a la realidad, Jorge. Sí. Se había dicho, la gobernadora incluso lo dijo, en cuanto corrieron a los policías municipales, la situación se pacificó, y nosotros lo comentábamos aquí. Tiene más que ver con el conflicto en Culiacán que con un verdadero cambio. Ahora, todos los crímenes que no se cometieron en su momento se están cometiendo ahora. Y entonces tenemos una situación de violencia, un incremento y una también exposición por parte de la autoridad. Y así como presumieron de que no había registrado ningún asesinato en su momento, que realmente presumieron que en una semana no se habían registrado, ¿no? Así es. Pero 4 días, ¿no? Porque, así es cierto, 4 días, porque sí hubo desaparecidos, por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces, lo que se presumió en su momento, ahora no se reconoce como algo que, nomás que debe preocuparles de qué manera lo están atendiendo. Sí, ya cambiamos a todos. ¿Por qué sigue pasando, no? ¿Cuál es el problema? Ya corrimos a Mendívil y ¿por qué sigue pasando, no? Igual, tampoco es como que si corren o se va Tizoc Aguilar Durán va a cambiar, ¿eh? Tampoco es... Porque no se trata de que con esto cambie la situación. Tiene más un tema de raíz, aunque la estrategia sigue siendo la misma. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.